Buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a este webinar con la conferencia Cómo prepararse para una entrevista de trabajo, con la que estamos contando con la colaboración de la persona que pronto ya les voy a presentar y que vieron en la invitación que hicimos llegar, de Joven 360 Costa Rica. Este webinar es organizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, específicamente por la comisión, la cátedra, perdón, de talento humano de la Escuela de Administración de Empresas, en coordinación con nuestro Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua del campus de San Carlos, el tecnológico por acá en la zona. Le agradecemos mucho a Sara, que nos acompaña el día de hoy, a quien procedo a presentar. Sara es la licenciada Sara Quesada, es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos, con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con materia de reclutamiento y selección, y actualmente es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para Joven 360, ¿verdad? En Costa Rica, por lo que tiene un perfil muy idóneo precisamente para hablarnos sobre lo que hoy nos reúne en esta tarde, ¿verdad? Y a quien le agradecemos mucho su colaboración para poder contar con este espacio de tanto interés para muchas personas. La invitación se circuló de manera prioritariamente para estudiantes universitarios, pero también se hizo un poco general. Tenemos una inscripción de cerca de 300 personas, ahorita tenemos 130 aproximadamente ya dentro del webinar, a quien les damos a todos y todas cordialmente la bienvenida, y probablemente se nos estarán incorporando otras durante el lapso del tiempo. Les recordamos que este webinar está siendo grabado. Las preguntas se pueden realizar mediante preguntas y respuestas que ustedes pueden observar en la base del webinar, de manera que entonces en el transcurso de la charla o al final estaremos trasladándoselas a nuestra conferencista para que pueda evacuar sus dudas, comentarios en este caso. Igualmente, recordamos que esta actividad queda grabada y posteriormente se les estará haciendo llegar el link, ¿verdad?, de YouTube del centro del CETEC, del Centro de Transferencia de Educación Continua, para que puedan observarla en cualquier otro momento o compartirla con cualquier otra persona que tenga interés y que quizá no nos pudo acompañar en esta tarde. Así que le damos la bienvenida y le doy la palabra a Sara, agradeciéndole nuevamente su compañía y colaboración en esta tarde. Muy buenas tardes, Sara. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la profe Eileen por esa presentación tan bonita. Para mí siempre es un placer compartir con todos ustedes y bueno, ya me enteré que no solamente hay estudiantes del TEC, sino también de otras instituciones con las cuales también he tenido la oportunidad de trabajar en algún momento todos estos temas de empleabilidad. Me alegra mucho que se pudieron unir a esta tarde y la idea es que todos podamos aprender, ¿verdad? Por ahí, como mencionaba la profe Eileen, vamos a estar recibiendo sus consultas vía chat y con muchísimo gusto las vamos a ir evacuando. ¿Ok? Les quiero explicar un poquito acerca de nosotros, quién es Grupo Search In, quién es Joven 360. ¿Ok? El Grupo Search In es un grupo empresarial de capital salvadoreño que se dedica a todo lo que es el tema de innovación en factor humano. Entonces, todas las empresas que pertenecen a este grupo tienen algo que ver con la parte de recursos humanos, ¿ok? Entonces, les voy a ir explicando cada una de ellas. Search Consultores es la firma de reclutamiento ejecutivo. Acá en Search vemos perfiles o reclutamos perfiles desde mandos medios, puestos analistas, hasta puestos de gerencia, jefatura, direcciones, inclusive miembros de junta directiva. Todo esto nosotros hacemos todo el end-to-end del proceso para diferentes empresas, tanto multinacionales como nacionales, inclusive pymes. También tenemos otros servicios relacionados al área del talento humano, como por ejemplo servicio de pruebas psicométricas, servicio de un área que se llama Outplacement, Coaching Organizacional, entre otros servicios. Pero acá en Search vemos perfiles ya con un poco más de experiencia laboral. Joven 360 es como un hijito de Search. Nació hace 8 años aproximadamente y acá pues con la necesidad de poder apoyar a los jóvenes con muy poca experiencia laboral o sin experiencia laboral. Entonces, la principal función de Joven 360 es apoyarlos a todos ustedes a poder entender un poquito más cómo hacer su currículum vitae, qué poner si no tengo experiencia laboral, un poquito consejos de entrevista, de marca personal, entre otros temas
que vemos con los jóvenes y esto lo hacemos con un trabajo muy arduo, perdón, con lo que son las universidades, tanto públicas como privadas, inclusive también hemos tenido bastante contacto con colegios a nivel país. Tanto Joven 360 como Search, estamos, las 4 empresas estamos a nivel regional, estamos en todo Centroamérica, estamos en República Dominicana, estamos en Ecuador y estamos en Colombia también. Por otro lado, tenemos otra compañía que se llama Healthy Company. Acá en Healthy Company lo que hace esta empresa es brindar servicios de wellness organizacional muy ajustado a las necesidades de las compañías. Entonces, por acá manejan varios pilares de bienestar, ¿verdad? Llámese nutrición, llámese actividad física, ahora con todo este tema del COVID y que la mayoría de las personas que están teletrabajando también están pues haciendo un plan bastante bonito para mantener ese balance de vida entre tu vida personal y tu vida laboral estando en casa. Entonces, bueno, eso es un poquito el trabajo de Healthy Company. Y por último, tenemos una aplicación que se llama Red Sofa. Esa aplicación es una aplicación de networking. Eso es para crear networking entre empresas, quizás candidatos que andan buscando una posición, empresas que andan buscando ofrecer sus servicios. Y bueno, es una aplicación gratuita, la pueden buscar y pueden ser parte de esta aplicación. También acá por medio de Red Sofa ofrecemos diferentes capacitaciones, diferentes webinars también muy relacionados a todo lo que estamos viviendo. Y bueno, realmente está pues lleno de recursos para todos ustedes. Entonces, bueno, esto es Search In. Yo vengo con el sombrerito de Joven 360 tratándose de jóvenes universitarios, egresados o que están iniciando su carrera o que están ahí a la mitad de su carrera. Entonces, por acá quiero mencionarles de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo destacar mi perfil profesional ante las empresas más exitosas. Por ahí vi que algunos ya previamente mandaron sus consultas, todas esas consultas que ustedes enviaron, las vamos a ver detalladamente acá durante el webinar. Igual si les quedara alguna duda, no duden en consultarlo y ahí no hay ningún problema. Antes que todo, quiero mostrarles por acá, antes de empezar el webinar como tal, darles la información, quiero comentarles que el año pasado Search hizo una encuesta bastante interesante. Esta encuesta fue dirigida a gerentes de recursos humanos y personal que trabaja directamente en el área de reclutamiento. Entonces, esos fueron los resultados y nos pareció muy valioso que ustedes cuenten con estos resultados para que puedan entender un poquito más cómo se manejan los procesos de reclutamiento de forma interna. Y esto les va a ayudar un poquito a entender cuando ustedes empiecen su proceso y tengan esta información clara, ¿ok? Entonces, parte de los resultados están relacionados a todo el proceso de reclutamiento y dice que cuando me descartan, ¿por qué motivos me descartan? Ok, puede ser que te estén descartando de un proceso de reclutamiento porque no cumples con la experiencia laboral requerida, puede ser uno de los motivos. No posees el nivel académico solicitado o no tienes el nivel de dominio del segundo idioma, que normalmente ahora pues casi en todas las vacantes se requiere el idioma inglés en este caso. Esos son motivos de descarte, que a veces la gente dice, bueno, pero no sé por qué me descartaron, no sé por qué no me volvieron a llamar, puede ser alguno de estos motivos. Cuando me buscan como candidato, como candidata, ¿a dónde buscan los reclutadores? ¿A dónde vamos a encontrar tu perfil? ¿Lo vamos a buscar en LinkedIn? ¿Lo vamos a buscar en bases de datos en línea, como el empleo.com, como Empleos Costa Rica, como Encuentra 24? Y bueno, hay un montón de bases de datos en las cuales ustedes ya tienen que estar ahí si están en búsqueda de empleo. La principal es el empleo.com, ¿ok? Ojalá que estén ahí pues anotando, ¿verdad? Con su libreta o de una vez buscando ahí, tomando nota, dónde tienen que incluir ustedes su currículum, ¿ok? Entonces, esas son las bases de datos en línea y también hay una tercera fuente que es por referidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo conozco a tal persona que trabaja en una empresa, entonces yo le mandé mi currículum y esa persona me refirió, ¿ok? Y así fue como logré entrar en ese proceso de reclutamiento y me pudieron contratar, ¿ok? Entonces,
Normalmente así es como encontramos los currículums para poder reclutar a estas personas, ¿ok? Cuando revisan mi currículum, el 24% por ciento de los reclutadores indican que duran menos de 2 minutos o más o menos 2 minutos revisando tu currículum y que el 60% se toma de 2 a 5 minutos. Acá es donde vamos a hablar y más adelante lo vamos a ver cómo debe ser un currículum, qué tamaño debe tener un currículum para que el reclutador se detenga a ver este currículum y pueda hacer un currículum competitivo, ¿ok? De acuerdo al mercado. ¿Cuánto dura más o menos una entrevista? De acuerdo al resultado de esta encuesta que se hizo. Normalmente, bueno, y dice que el 53% indicaron que invierten entre 31 y 45 minutos en una entrevista. El 30% dice que se extienden a 46, inclusive 60 minutos. O sea, más o menos una hora es lo que puede durar una entrevista. ¿Ok? Filtros básicos que hacen los reclutadores. ¿Ok? Bueno, el no cumplir con la experiencia laboral requerida, demostrar las competencias blandas, no mostrar el dominio técnico, todas esas cosas se filtran, ¿verdad? Desde la llamada telefónica hasta la entrevista. Dice que el 50% revela que entrevistan únicamente de 1 a 3 personas para presentar una terna finalista. La terna es ya el grupo de 3 personas que se presentan para poder elegir a una persona para ese puesto. Sin embargo, el 31% se extiende a un rango de 7 a 10 candidatos. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo esté participando para un puesto de trabajo y esté concursando con 9 personas más, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿será que mi currículum es lo mejor competitivo ante esos otros candidatos? ¿Será que estoy vendiéndome de forma correcta en la entrevista para poder ganarle a esas 9 personas que están concursando para ese puesto y que me elijan a mí? ¿Ok? Dice que el 41% indica que el proceso total de reclutamiento demora entre 16 a 30 días aproximadamente. Sin embargo, hay un 30% que se extiende a un plazo de 31 a 60 días. ¿Ok? Imagínense que un proceso de reclutamiento puede durar hasta 2 meses. ¿Ok? A veces los candidatos se desesperan y pasan 15 días y bueno, ya no me llamaron, ya no me dijeron nada, se desaniman y tal vez es que están todavía el equipo de reclutamiento procesando esa vacante, están entrevistando a otros candidatos o están realizando pruebas, quizás pruebas psicométricas, pruebas de inglés, etcétera, y están en ese proceso. Entonces, es importante que podamos entender eso para poder ubicarnos un poco más cómo es un proceso de reclutamiento y cuáles son los tiempos, ¿verdad? Para no desesperarnos. Igual todas esas preguntas yo siempre las recomiendo hacer al finalizar una entrevista para que ustedes tengan un parámetro de tiempo de cuánto deben esperar, ¿ok? Entonces acá, para iniciar, les voy a dar unos consejos de búsqueda de empleo, como les mencionaba anteriormente, incluir el currículum en bases de datos en línea, ¿ok? La más utilizada por los reclutadores, repito, es elempleo.com. Acá debe estar agregada su información en esta base de datos en línea para que los reclutadores los puedan encontrar, ¿ok? Y de ahí en fuera, en todas las que ustedes puedan ingresar su información, es mejor, ¿ok? Hacer una lista de las empresas de su interés para buscar contactos e enviar currículum. ¿Qué aconsejo yo? Bueno, que ustedes se hagan un Excel donde ustedes digan, bueno, digamos que, por darles un ejemplo, soy ingeniera industrial, entonces, bueno, me interesan las empresas de manufactura. Entonces voy a buscar acá en Costa Rica qué empresas de manufactura existen. Bueno, yo sé que está la Coca-Cola, bueno, está la Kimberly-Clark, está... Entonces yo empiezo a hacer esa lista de empresas que a mí como ingeniera industrial, por darles un ejemplo, me interesan. Entonces empiezo a buscar en internet, entonces Coca-Cola, ajá, bases de datos, ¿dónde puedo mandar mi currículum? Tienen una base de datos en línea, mira, entonces aquí me puedo incluir, entonces van ustedes haciendo como ese tracker de cuáles aplicaciones van haciendo, ponen la fecha de aplicación o buscan en internet o llaman a la empresa para ver con quién ustedes pueden hacer llegar su currículum. Entonces, yo siempre les digo, buscar trabajo es un trabajo, ¿ok? Entonces, las personas que están ahorita buscando un trabajo, ya sea porque lamentablemente se quedaron sin trabajo por la crisis o quieren hacer un cambio o están buscando su primera oportunidad laboral, el trabajo es un trabajo. Por lo tanto, ustedes tienen que invertir su tiempo diario a este trabajo de buscar trabajo.
Entonces, yo les aconsejo por lo menos sacar 2 horas diarias para poder hacer todo eso, ¿ok? Ingresar a LinkedIn, bueno, los que no tienen LinkedIn, crear su perfil en LinkedIn, agregar mi currículum en todas las bases de datos en línea, empezar a investigar las empresas que me interesan y dar con los correos de las personas de reclutamiento. Entonces, todo este trabajo tenemos que irlo haciendo y ser persistentes, ¿ok? Conéctese con empresas de reclutamiento como nosotras, como Search, como Joven 360, y hay un montón de empresas de reclutamiento que, con las cuales ustedes se pueden conectar. ¿Por qué? Porque a veces las empresas de reclutamiento no tienen un puesto como tal en este momento para ustedes, para ese perfil que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se acercan a la empresa de reclutamiento, mandan un correo, llaman, estimada Sara, muchas gracias, vi que estuvo en la charla del TEC, me gustaría compartir con usted su currículum y de repente tal vez tenía una oportunidad laboral para esa persona. O puede ser que no, pero ya yo la agregué a mi base de datos y ahí la voy a tener presente para futuras oportunidades. Entonces, eso es poner a circular su currículum y eso es muy importante en este momento en el que estamos de búsqueda de empleo, ¿ok? Acá les voy a mencionar algunos errores comunes que normalmente las personas cometen a la hora de dar inicio a una búsqueda de empleo. Una de ellas es enviar el currículum en un correo masivo. Muchas veces, inclusive, bueno, y ahorita que estamos teniendo ferias virtuales de empleo, toman todos los correos que vieron de diferentes empresas y mandan un correo masivo copiándole a todas esas personas. No ponen ni un subject en el correo, no ponen un asunto, no ponen una descripción en el correo y mandan, ¿verdad? Como si estuvieran mandando una información, no sé, de publicidad. Entonces, esto no se hace, se debe mandar un correo personalizado, ¿ok? Si ustedes ya saben que el reclutador se llama Sara Quesada, entonces, estimada Sara Quesada, un cordial saludo, vi que publicó en LinkedIn esta vacante, ponen el nombre de la vacante, quisiera aplicar, adjunto mi currículum, quisiera saber si tiene una oportunidad de entrevista para que me pueda conocer. Entonces, tiene que ser lo más formal posible y ojalá ustedes en el sujeto del correo pongan el nombre de la vacante, ¿ok? Esa es la forma correcta de enviar esa solicitud y de enviar su currículum. ¿Ok? Y así, si usted tiene 20 correos de 20 puestos que le interesan, tiene que mandarlo de forma personalizada. Si no tiene el nombre de la persona, estimado, entre paréntesis, la A. Si no conocen el correo, si es una mujer, es un hombre. Entonces, traten de hacerlo lo más personalizado posible. ¿Ok? Ser persistente y acusar al reclutador, eso no se hace. Por eso siempre yo les digo, bueno, si ustedes ya iniciaron un proceso de reclutamiento, ustedes pueden preguntar, bueno, y cuéntenme más o menos como cuánto dura el proceso, para cuándo están pensando contratar. Entonces ya ustedes se dan ahí como una idea muchas veces y tal vez por la ansiedad en la cual están pasando ahora y quieren como ya saber, ¿verdad? Y tener la noticia si fueron elegidos o no, cometen el error de estar llamando, de estar mandando correos, de estar escribiendo todos los días por LinkedIn y eso más bien genera un efecto contraproducente. Traten en la medida de lo posible de seguir las directrices y los pasos a seguir que les va dando el reclutador. ¿Ok? Presentar el currículum indicando a quien corresponda. Eso no se hace. Hacer comentarios inapropiados en redes sociales. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver las redes sociales con la parte del trabajo y la parte de empleabilidad? Bueno, tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque los reclutadores no deberían meterse a sus redes sociales para ver quiénes son ustedes o para ver qué están proyectando, pero sí lo pueden hacer y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces, ahora es muy común que los reclutadores tengan la espinita de buscarlos en redes sociales y ver qué proyectan ustedes en sus redes sociales, cuál es su marca personal, qué contenido están compartiendo. Entonces, si ustedes están compartiendo contenido que quizás vaya a ser un poco controversial, temas, ¿verdad? Que normalmente generan controversia, como lo es la religión, como es la política, como lo es preferencias sexuales y todo eso genera malos comentarios, quizás eso vaya a generar una mala imagen para ese reclutador. Entonces, traten en la medida de lo posible de cuidar su marca personal
en sus redes sociales. Recuerden que Costa Rica es muy pequeño, todos nos conocemos y al final una persona conoce a otra, otra, y resulta que entonces, bueno, yo no conocía a ese estudiante, pero resulta que la profe Eileen sí, y yo le pedí referencias a ella. Entonces, como les digo, todos nos conocemos y en la medida de lo posible, siempre tratar de mantener una buena marca personal con nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra red profesional que es LinkedIn. No sé, Eileen, Sara, ¿tenías alguna pregunta? sí, muchas gracias. Es que aprovechando que acabas de mencionar sobre, con respecto a los errores, el no acosar al reclutador, tengo una pregunta por acá que está muy relacionada, pero digamos en sentido inverso. Nos pregunta Carolina Coto que a qué se debe que aun cuando un candidato da seguimiento, los reclutadores no indican cuándo el proceso terminó. Es decir, ¿por qué casi nunca avisan que uno no fue seleccionado para el puesto aún después de varias entrevistas? Claro, entiendo. Sí, lamentablemente eso pues se da. Muchos reclutadores no tienen la delicadeza, por decirlo de alguna manera, de cerrarle el proceso a los candidatos de parte de nosotros en Search y Joven 360. Sí, es algo que desde el inicio es lo primero que nos dicen cuando empezamos a trabajar en Search, que los candidatos es lo más importante y se deben todo el respeto a la hora de iniciar un proceso y si no fue elegido, pues cerrar el proceso. Entonces, normalmente se le cierra el proceso en Search y Joven 360 a todos los candidatos que inician un proceso con nosotros, van a entrevista con nuestros clientes y si no fueron seleccionados, nosotros les enviamos un correo de agradecimiento por haber participado. ¿Ok? Entonces, nosotros normalmente lo hacemos y lamentablemente muchos reclutadores no lo hacen. Es algo que pues eh, estamos tratando de concientizar, por decirlo de alguna manera, inclusive a nuestros clientes, para que ellos mismos puedan cerrar los procesos a los candidatos y que no los dejen ahí esperando, porque claro que es una falta de educación y desconsideración ante el candidato. Claro que el candidato se merece pues todo el respeto y además saber qué pasó, ¿verdad? Si fui elegida, si no, si fue que eligieron a otra persona. Entonces, se debe hacer, pero lamentablemente no todos los reclutadores tienen la buena costumbre de hacerlo, lamentablemente. Ok, vamos a pasar a un tema muy importante que es el currículum. Antes de esto, sí es importante mencionarles, nosotros tenemos unos formatos de currículum que a mí me gustaría que estén a disposición de ustedes. Bueno, no sé cómo lo podemos manejar, los puedo, bueno, creo que la profesora Eileen los tiene, pero creo que los que tienen nada más son los de Joven 360, que son los de los jóvenes con poca experiencia o sin experiencia. Pero también quiero compartir, tomando en cuenta que tenemos público también con un poco más de experiencia laboral, compartir los de Search, ¿ok? Entonces, esa información yo se la voy a dejar a la profe Eileen para que se las pueda hacer llegar a usted, ¿verdad? O el encargado de enviar la información al final del webinar, cuando Don se los Sara. mandan la grabación, podemos mandarles los formatos de currículum, ¿ok? Exacto, lo podemos colgar en la página del CETEC, inclusive si fuera del caso. Ah, ok, Ujú. perfectísimo. Sara, y aprovechando que vamos a hacer cambio de la parte de los errores, la preparación de currículum vitae, tengo una pregunta aquí bastante botada que tiene relación con lo que acabas de mencionar en uno de estos errores. Dice por acá, buenas tardes, si no se conoce directamente a la persona que recibirá el correo porque es un correo general de recursos humanos, pero tampoco se puede utilizar a quien corresponda, entonces, ¿cuál es la mejor manera de enviar un currículum vitae o regresar una carta de presentación? Ok, sí, nada más cuando definitivamente no sabemos con quién nos estamos dirigiendo, pueden poner estimado y entre paréntesis la A, buenos días, buenas tardes, ok, entonces ya después ahí empiezan el cuerpo del correo. Muchas gracias, de que publicaron esta vacante, quisiera aplicar a la misma, adjunto mi currículum, quedo atenta para cualquier consulta y tengo disponibilidad inmediata para una entrevista. Entonces, normalmente eso es lo que les recomendamos hacer, estimado, entre paréntesis la A, buenos días, buenas tardes, y de esa manera poder dirigirse a esa persona que no sabemos si es una mujer o un hombre o no tenemos el nombre. ¿Okay? Y bueno, entonces les mencionaba que los formatos de currículum entonces están a disposición de ustedes. Estos formatos nosotros los elaboramos
de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a lo que nuestros clientes, que son las empresas, quieren ver en el currículum, ¿ok? Entonces, vamos a ver por qué el currículum es tan importante y por qué el currículum es un punto clave en un proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque va a ser la primera impresión que el empleador va a obtener de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces tiene que ser un currículum bien elaborado para que ustedes puedan recibir ese primer contacto, ¿ok? Tienen que enamorar con su currículum. En pocas palabras, un currículum bien presentado va a aumentar mucho las posibilidades de sobresalir entre muchos otros. Vean, yo quiero que ustedes sepan, nosotros publicamos un anuncio en elempleo.com o en LinkedIn y mañana tenemos 50 aplicantes o más, ¿ok? Y les digo que eso antes del COVID. Ahora, post-COVID, muchas más aplicaciones por la gente que lamentablemente se ha quedado sin trabajo. Entonces, ya no es como antes que tener una licenciatura era wow, ya no es como antes que hablar inglés era wow, no, ya todo el mundo estudió, mucha gente cuenta con un título universitario, muchas personas ya hablan inglés inclusive, están ya preparándose con su tercer idioma, en este caso el que siempre recomendamos es el portugués, por todos los negocios y los centros de servicios financieros que están pidiendo portugués. Entonces, lo que quiero decirles es que realmente nuestro perfil tiene que ser competitivo, nos tenemos que vender de una manera bastante buena. ¿Por qué? Porque vamos a recibir demasiadas solicitudes y los reclutadores lamentablemente pues no van a ver a todas esas personas, van a agarrar los currículums que más sobresalgan para poder empezarlos a procesar con una primera entrevista, ¿ok? Entonces, que nuestro currículum esté bien elaborado, eso es genial, ¿ok? Entonces, algunos errores del currículum que cometemos y que son errores, y yo les digo horrores, y son súper sin gracias, porque yo siempre digo, bueno, puede ser que cumpla con el perfil, con los estudios, con los años de experiencia, y por cosas tan sin gracia como tener errores ortográficos, por eso los pueden descartar chicos y chicas. Sí hay reclutadores que los pueden descartar a ustedes por este tipo de cosas tan sin gracias, porque esto ustedes lo pueden prever antes, ustedes pueden revisar en Google, pueden revisar en Word, si todo está bien antes de guardar el currículum en PDF y enviarlo. Entonces, recuerden que un error ortográfico puede cerrarles las puertas para que ustedes sean contratados en una empresa. ¿Ok? Tener un currículum de más de 2 páginas, la idea es que sea lo más corto posible. De una página es lo ideal. Si ya ustedes tienen bastante experiencia, 2 páginas, no más de eso. Nos han llegado currículums de 5 páginas, de 10 páginas. Los reclutadores no van a leer ese currículum. Debe ser un resumen, ¿ok? Debe ser algo concreto donde podamos ver sus logros, donde podamos ver cuál ha sido su experiencia, cuál es su formación académica y tiene que estar lo más resumido posible, ¿ok? Redactar de lo más antiguo a lo más reciente, ¿ok? En un currículum tiene que estar de lo más reciente a lo más antiguo, ¿ok? Porque esto es por un tema visual. Entonces, si por ejemplo ya usted es una persona que tiene mucha experiencia laboral y lo primero que me va a salir en el currículum a mí es donde usted hizo la pasantía o donde hizo la práctica profesional, ¿verdad? Entonces, el reclutador lo primero que tiene que ver es lo más reciente, ¿ok? ¿Cuál ha sido su experiencia más reciente? No indicar logros, funciones, fechas y formación académica. Todo eso debe estar en el currículum. Es importante indicar sus logros, es importante indicar funciones, fechas y formación académica. Y en fechas siempre tienen que estar fecha de entrada y fecha de salida, siempre. ¿Ok? No brindar, perdón, brindar información no veraz. Eso es importante. Recuerden que en el proceso de reclutamiento y de evaluación todo se evalúa. Si ustedes pusieron en su currículum que tienen un inglés avanzado y no es cierto, y en el proceso les hacen la prueba de inglés y resulta que no tenían un C1, lo que tenían era un B1, entonces
ustedes van a quedar como mentirosos, como mentirosas, y ya por eso los van a descartar. Y tal vez el inglés no era algo indispensable, simplemente se ocupaba un nivel intermedio, pero por mentir o por exagerar en tu currículum no te tomaron en cuenta. Entonces, recuerden siempre ser sinceros, recuerden ser honestos, ser claros en el currículum para que no vayan a poner información que quizás no esté dentro de, ¿verdad? De lo que se está solicitando. Entonces, eso es sumamente importante. El formato, como se los mencioné antes, debe ir guardado en PDF y es importante que vaya guardado con su nombre. Muchas veces lo mandan en Word, lo mandan he recibido currículums en PowerPoint y en en otros sistemas. Ustedes deben hacerlo en Word y deben guardarlo en PDF y de esa manera lo tienen que enviar. Y además de eso, tiene que estar guardado con su nombre. O sea, el archivo de mi currículum debe de decir Sara Quesada Solano, ¿ok? Porque a veces lo guardan y lo guardan justo como se guardó, como te lo guardó Word, con un montón de numeritos y simbolitos y lo mandan así. Entonces, traten de mandarlo como les acabo de indicar, ¿ok? Ya no se utiliza la foto en el currículum, eso todo, bueno, todo eso vino a acontecer después de la nueva ley procesal laboral, la actualización de esta ley en cuanto a todos los temas de discriminación. Entonces, todo eso se trasladó a temas de reclutamiento donde los candidatos no pueden ser discriminados absolutamente por nada de índole personal. Entonces, en una entrevista no deberían em, preguntarte si estás casado, si estás divorciada, si tienes 5 hijos, y antes ponían toda esa información en el currículum, que si estaban divorciados, que se tenían hasta el número de hijos, nada de eso se pone en el currículum. Únicamente en datos personales lo que va es su nombre, su teléfono, su correo, y si ustedes quieren pueden poner la provincia. Y si quisieran, pueden poner el link de LinkedIn, ¿ok? Pero ya no es importante colocar foto, ni fecha de nacimiento, ni edad, ni estado civil, ni ninguna otra cosa que no sea lo que ya les mencioné. Y la tendencia de ahora es de una página, como les mencioné anteriormente, máximo 2 páginas, ¿ok? El currículum debe ser lo más sobrio posible, nada de colores fosforescentes, nada de letras llamativas, y ustedes lo van a ver en los formatos que les vamos a hacer llegar. Son currículums sobrios que van directo al punto, donde ustedes van a construir un perfil profesional y ese formato les va a ayudar mucho para que ustedes puedan guiarse y puedan utilizarlo para elaborar su currículum. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta relacionada al currículum. Em, con respecto al currículum, es importante, otra cosa súper importante antes de que se me olvide, es importante que si ustedes van a colocar un correo electrónico o están enviando desde un correo electrónico su currículum, traten de que esa dirección de correo electrónico sea una dirección formal, ¿ok? A mí me han llegado y a mis compañeras y bueno, y ahí pues hasta nos ponemos a vacilar porque llegan correos con nombres realmente creativos, ¿verdad? Entonces, y son normalmente los correos que la gente se deja cuando tenían en el cole, que normalmente pues en el cole pues era algo más informal y demás, o se pusieron ahí como el alias, el sobrenombre, no sé. Entonces, traten que sea formal, ¿ok? Si yo me llamo Sara Quesada, que la dirección de mi correo sea quesada, sara.quesada, @hotmail, @gmail, lo que sea. Pero bueno, me han llegado de todo. Un día de estos recientemente me llegó uno que decía elsicario@gmail.com. Entonces se podrán imaginar, ¿verdad? La reacción de uno como reclutador al ver esa dirección de correo. Y de ahí, si yo me pongo a contarles, se mueren de la risa el montón de correos informales que nos llegan y eso puede afectar mucho a la hora de enviar un currículum. ¿Ok? ¿Tenías una pregunta?
Sí, tenemos varias relacionadas con currículum vitae. Por acá una de las también más votadas nos dice que si es conveniente indicar las habilidades blandas o es mejor profundizarlo o trabajarlo en la entrevista. Tal vez por acá tenemos otra, hay varias que están relacionadas con el tema de experiencia laboral, que si siempre se puede aplicar o que qué se recomienda si se es un estudiante universitario o que está recién graduado sin tener experiencia. Entonces, que si se aplica o no se aplica mejor, o también cómo incluir la parte de logros y fechas en la parte del currículum cuando todavía, por ejemplo, no se ha finalizado la carrera aunque se esté ya avanzado. Ok, perfecto. Voy a dejar un momentito de compartir la pantalla para poder compartirles ahorita y buscar el archivo del currículum que les voy a mandar. Y voy a ver dos currículums. Bueno, el tema de las habilidades blandas, de las hard and soft skills, yo les recomiendo más que todo a las personas que tienen poquita experiencia laboral o nada de experiencia laboral. Esto por un tema de que el currículum se vea un poquito con más información, ¿verdad? Por decírselos de alguna manera. Entonces, primero voy a ver el formato recomendado junior y lo voy a ver así como súper rápido, porque igual yo se los voy a hacer llegar este formato y les voy a enseñar el formato recomendado senior, ¿verdad? Bueno, senior o con un poquito más de experiencia laboral. ¿Ok? Entonces, bueno, acá les estoy proyectando el formato junior. Y para contestar de una vez lo de las habilidades, bueno, pueden ponerlo. Si ustedes gustan, lo pueden poner sin ningún problema. O bien lo pueden desarrollar en la entrevista, pero siempre es importante que ustedes tengan muy presente cuáles son esas habilidades blandas y cuáles son esas habilidades duras, ¿verdad? Entonces, y en la parte de experiencia laboral, ¿verdad? ¿Qué pongo? Que no tengo experiencia, no. No van a poner que no tienen experiencia. Por acá siempre me gusta enfatizar que es importante que ustedes hayan estado dentro de algún grupo de voluntariado, ya sea dentro de la universidad o en su comunidad, ¿ok? O en la iglesia también, porque muchas personas son líderes de jóvenes y organizan actividades o son colaboradores en la comunidad o trabajan en la política, apoyan los partidos políticos y son voluntarios activos. Todas esas cosas son las que yo voy a poner acá si yo no tengo experiencia laboral, tomando en cuenta también, por ejemplo, el TCU que hice cuando me tuve que graduar del cole. Ustedes tuvieron que haber hecho un TCU, el TCU lo pueden poner en el currículum. Se hicieron la práctica profesional en la U, se hicieron proyectos importantes en la U que ustedes consideren que los pueden poner acá, que se sienten realmente orgullosos de ese proyecto, lo pueden poner. Entonces, por eso acá yo puse puesto o proyecto, ¿verdad? Entonces pueden poner voluntario, voluntaria, el nombre de la institución, la compañía, las fechas, ¿ok? Desde lo más actual hasta lo más viejito. Entonces, bueno, agosto 2012, actualmente o actual. Y así, la redacción de las cosas que hizo esta persona, ¿verdad? Este es el perfil profesional, ¿verdad? Licenciado de la universidad tal, de la carrera tal, experiencia en el manejo de diseño, acá un poquito como conocimientos, ¿verdad? Y de ahí para abajo viene también la educación, ¿verdad? Normalmente, como les digo, lo que recomiendo es que sea de una página, como pueden ver este formato, que es el que yo les voy a compartir, ¿ok? Y acá viene la parte de la educación también con las fechas, ¿ok? De qué fecha o la fecha de finalización. El idioma es importante que siempre esté con el marco común europeo, que lo miden como un A1, A2, B1, B2, C1, ¿ok? Entonces, de esta manera, nada de inglés un 5% ni un 10%, no. Tiene que ser de esta manera. Normalmente, si ustedes están en la U, su profesor de inglés les puede ayudar con eso, o pueden hacer exámenes en línea que les da el resultado, ¿ok? En el caso de esta persona puso acá programas técnicos, ¿verdad? Ese es el formato junior.
Entonces, acá creo que respondí las dos preguntas que me hizo la profe Eileen con respecto a la experiencia. Sí tienen que poner experiencia y son los voluntariados y son los proyectos que hicieron en la U y es el TCU y el trabajo comunal universitario o del cole, y eso es lo que van a poner en caso de no tener experiencia laboral. Ya conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia laboral, todas esas cosillas van saliendo del currículum y va ingresando ya la información formal de los trabajos formales que ustedes vayan teniendo. Pero de momento esto es lo que ustedes van a poner en el currículum y aparte de esto es lo que van a decir en su entrevista. ¿Ok? Entonces, bueno, eso con respecto al currículum de poca experiencia o sin experiencia. Ajá. Sara, para complementar por ahí también, nos preguntan por acá que si se tienen varias carreras o digamos 2 carreras cuando una no ha sido finalizada o alguna formación que no tenga tanta relación con el puesto al que se va a aspirar, que si se puede hacer la selección, ¿verdad? O enfocarlo prioritariamente al tipo de puesto. Y también nos decían por acá que si se debe poner experiencia aunque sea menor a 1 año. Sí, sí, claro, aunque sea experiencia menor a 1 año, siempre pongan la experiencia que tengan es valiosa. Nunca ocultemos información y aunque sea menos de 1 año es valiosa. Y adicional a eso, de lo que me mencionabas, por acá les voy a compartir la pantalla. Ok, y de lo que me mencionaban de las carreras, siempre es importante no dejar, o más bien no omitir información en el currículum. Si yo estoy aplicando a un puesto, digamos, les voy a dar un ejemplo, si yo tuviera 2 carreras, suponiendo que tengo la parte de recursos humanos, pero tengo también una licenciatura en psicología, y resulta que estoy aplicando a un puesto de psicología, no es que yo voy a quitar de mi currículum el título que tengo de recursos humanos ni la experiencia que tengo de recursos humanos. La voy a dejar ahí, pero quizás mi currículum lo voy a enfocar más a la parte de psicología si es un puesto de psicología. Okay, voy a resaltar un poco más la parte de psicología y los trabajos que he hecho en psicología, pero sin dejar de lado lo que hice de recursos humanos. Entonces, nunca aconsejo quitar títulos ni quitar experiencias, porque igual se van a ver ahí como huequillos, más que todo en la experiencia de que, bueno, ¿qué hizo de tal año a tal año? Traten de poner esa experiencia, pero focalicen el currículum de acuerdo a ese puesto de trabajo al cual están aplicando. Acá tengo este otro currículum que es ya de una persona con más experiencia laboral. Entonces, vean que la parte de información personal es exactamente igual, el nombre, la provincia, el celular y el correo. ¿Ok? Siempre con un resumen profesional que no va a hacer más de 4 renglones, ¿verdad? Y de ahí empezamos ya con lo que es la experiencia profesional. Vean que acá también está de qué fecha a qué fecha, viene el título del puesto. Y acá viene una pequeña descripción de lo que esta persona hacía, pero además de eso vienen los logros importantes que tuvo esta persona acá. Y ahí sucesivamente, vean que acá lo primero que sale es lo actual y posterior a eso todo lo demás, ¿ok? Entonces, y de igual manera, acá abajo viene la parte de formación, vean que el nivel de idioma con B2, esta persona puso aquí una formación académica complementaria de certificación, resulta que fue profesora dio un curso de psicología en la Universidad de Costa Rica, etc. Y aquí alguna otra información. Entonces, vean que este sí tiene 2 páginas y es porque es una persona que tiene mucho más años, tiene 10 años de experiencia, ¿ok? Entonces, 2 páginas está bien. Estos 2 formatos yo se los voy a hacer llegar, ¿ok? Entonces, bueno, se los quería como mostrar, no era como parte de la charla, sin embargo, se los quería mostrar como para que no quedara ahí como esa duda, ¿verdad? Y volvemos a la presentación, ya a hablar un poco, ya entrando a lo que es la entrevista, ¿ok? Bueno, antes de eso tengo por acá algunos consejos de LinkedIn, o errores imperdonables de LinkedIn, ¿ok?
el primer error imperdonable de LinkedIn es no estar en LinkedIn. Entonces, todos los que no tengan LinkedIn empiecen hoy a trabajar su perfil, ¿ok? Tener información desactualizada o no completa del rol actual. Es importante que su LinkedIn esté totalmente actualizado, ¿ok? Perfil sin foto o con una fotografía no reciente o informal. Recuerden que LinkedIn no es una red social, es una red profesional. Entonces, acá la foto de perfil que ustedes tienen que tener ahí tiene que ser una foto formal. Nada de selfies, nada de una foto en la playa, ni con el novio, ni con la novia, no, es una foto profesional, ¿ok? Traten de ponerle una foto de portada también relacionada a su carrera o relacionada a su área, ¿ok? No presentar contenido de valor, es importante presentar contenido de valor. No publiquen nada personal, absolutamente nada personal. Es importante tener bastantes contactos. Recuerden que lo ideal de LinkedIn es empezar a agregar mucha gente. Busquen gente relacionada a su área, busquen gente que trabaja en empresas que a ustedes les interesa. ¿Por qué? Porque ahí ustedes hacen esos contactos, ustedes pueden escribirle, mira, me interesa trabajar en Walmart, entonces voy a buscar en LinkedIn Human Resources at Walmart. Entonces ahí me salen las personas que trabajan en recursos humanos de Walmart. Entonces yo le voy a mandar la invitación a esa persona y me aceptó. Estimada María, muchas gracias. Fíjese que a mí me interesa mucho trabajar en Walmart, le adjunto mi currículum, quisiera saber si hay una vacante relacionada a mi puesto. Y así ustedes empiezan a buscar los reclutadores, a buscar la gente que trabaja en los departamentos que a ustedes les interesa, para que empiecen a hacer esa red de contactos, ¿ok? Ok, ya todo lo demás lo hablamos. Entonces, LinkedIn les queda de tarea a los que posiblemente tienen su LinkedIn desactualizado o no lo están usando como una herramienta para buscar empleo. LinkedIn es una de las principales herramientas para búsqueda de empleo. Entonces, traten de tenerlo actualizado con toda la información de su currículum, ¿verdad? De su información curricular debe estar en LinkedIn, súper actualizado, ¿ok? Y bueno, eso era como una pincelada de LinkedIn. Ahorita vamos a hablar de la entrevista. Vean lo que dice acá. No es suficiente ser un buen candidato, debe venderse bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros no solamente, y ustedes tal vez digan, bueno, ¿cómo venderse? Vender, yo vendo un producto, vendo un servicio, pero ¿cómo yo me voy a vender? Sí, ustedes como personas, como candidatos, se tienen que vender bien en la entrevista. Por el mismo motivo que yo les mencioné anteriormente, muchas personas están participando para ese puesto, muchas personas están aplicando para esa vacante y ustedes se tienen que vender bien para sobresalir en esa entrevista, para enamorar al reclutador, ¿ok? Entonces, todo empieza con una llamada telefónica, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes de inmediato identifiquen quién es la persona que los está llamando y tomen el nombre de esa persona. ¿Por qué? Porque se puede ser que se cortó la llamada, puede ser que se quedaron sin señal, etcétera. Entonces, usted a la hora de devolver la llamada, y si esa persona estaba llamando de un teléfono que era de una extensión, y es una empresa enorme, usted nunca va a dar con esa persona. Entonces, traten en la medida de lo posible de tomar el nombre de esa persona y preguntar por el número de extensión o el número directo de esa persona, ¿ok? Si está en el trabajo o no puede atender o están en la U o etcétera, van en el bus, no se escucha o van manejando, traten de tomar todos estos datos para ustedes poder devolver la llamada en caso de que no puedan hablar en ese momento y de esa manera ustedes van a demostrar interés en esa llamada, en esa información que les quieren dar. ¿Ok? Siempre es importante preguntar por el código de vestimenta de la compañía, ¿ok? En el momento que vamos a ir a una entrevista. Actualmente las entrevistas, pues estamos como un 50 y un 50. Sí, sí hay empresas que están haciendo entrevistas presenciales, pero normalmente el proceso empieza virtual. Entonces, ahorita vamos a ver también unos consejos de entrevista virtual. Pero siempre tenemos que estar preparados para estas entrevistas presenciales porque no se han eliminado del todo. Sí hay empresas que están llamando a los candidatos a que vayan a la empresa a la entrevista. Entonces, eso es sumamente importante. Siempre dar gracias por ser tomado en cuenta en el proceso. Eso genera muchísimo, ¿verdad? Como empatía con el reclutador.
¿ok? Por acá quiero mencionarles algunos consejos generales para su entrevista. Asegúrese que la apariencia coincida con la ocasión, eso es muy importante. Analizar el entrevistador para saber cómo dirigirse a él, cómo analizar el entrevistador, pero no lo conozco, Sara. No, para eso existe el LinkedIn, por eso les digo, el LinkedIn es esencial. ¿Okay? Ustedes se meten al LinkedIn, ya ustedes vieron que Sara trabajó tantos años en tal lugar y tantos años en tal lugar y más o menos me da una idea de quién es ella, la persona que me va a entrevistar. Entonces ustedes llegan no sabiendo nada del reclutador, ya más o menos saben algo del reclutador y eso les va a ayudar mucho. Si le ofrecen algo para beber, acepte un vaso de agua. Si se encuentra en una empresa que vende bebidas, asegúrese de conocer la marca. Eso es súper importante. ¿Okay? Si ustedes van a una empresa de consumo masivo, de bebidas, lo que sea, ustedes tienen que conocer la empresa, tienen que conocer los productos, porque a mucha gente le ha pasado que piden algo de la competencia. Entonces ya por eso los descartaron. ¿Ok? Averiguar todo lo que se pueda de la compañía. Recuerdo que una de las preguntas que mandaron por correo, ustedes era, bueno, ¿qué preguntas me van a hacer? Una de las preguntas más comunes es que cuénteme qué sabe de la empresa. O sea, ustedes tienen que llevar muy claro cuál es la empresa, averiguar en qué año se fundó, en qué países tiene presencia, a qué se dedica la empresa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estudiar su currículum. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en muchas entrevistas a veces el colaborador, ¿verdad? El candidato en este caso lleva y abre su currículum en plena entrevista para guiarse. Eso no se hace. La única persona que tiene que tener tu currículum es el reclutador. Entonces, ustedes se tienen que saber de memoria su historia, porque es su historia, ¿verdad? Y tienen que saber contarla de acuerdo a cómo está en el orden del currículum. Entonces, estudien su currículum, ¿ok? No lo vayan a abrir en la entrevista porque eso se ve mal, ¿verdad? Se supone que ustedes lo tienen que saber de memoria. Ir solo, ir sola a la entrevista. A veces llegan con la mamá, llegan con el papá, llegan con el hermano, con el novio, con la novia, y eso es súper mal visto. Si la mamá, por apoyo moral, y era su primera entrevista, y dice, no, mira, yo te quiero apoyar y yo te quiero llevar, está bien, mami, lléveme, pero usted se queda afuera esperándome en el carro o en el pollito de afuera, pero usted no va a entrar conmigo a la recepción, ¿ok? Eso es sumamente importante, tienen que hacer eso solos, ¿ok? Llegar puntualmente. Y llegar puntualmente no quiere decir que si mi entrevista era a las 3 de la tarde, llegué a las 3. Llegar en punto es llegar tarde y que siempre acuérdense de eso. Llegar en punto es llegar tarde. ¿Qué quiere decir llegar puntualmente? 10 minutos antes, ¿ok? Hay muchas empresas donde ustedes llegan y es un edificio enorme y tienen que pasar como por 3 recepciones y tienen que darles un gafete y tienen que subirse a un ascensor y llegar a otra recepción. Y mientras todas esas cosas, ustedes entraron al edificio a las 3 de la tarde, ya llegaron tardísimo a donde tenían que llegar, al destino final, ¿verdad? Entonces, traten en la medida de lo posible de llegar 15 a 10 minutos antes. Y esto mismo aplica para las entrevistas virtuales. Conectarse faltando 10 minutos es lo correcto, faltando 15 minutos, ¿ok? Porque muchas veces pasa que tenían que descargar el Zoom y que tenían que descargar el Teams y que tenían que descargar no sé qué, y me di cuenta ahí en el momento, faltando 5 minutos y no pude y me falló el internet y fue un desastre y no se pudieron conectar en la entrevista. Entonces, todas estas cosas es importante que siempre tomen las medidas del caso, ¿ok? Si, yo siempre les digo, si es un lugar que usted no conoce, donde usted va a ir a la entrevista y usted tiene la oportunidad de ir un día antes a ver dónde es ese lugar de la entrevista, hágalo. Hágalo porque a muchas personas les pasa y llaman, mire, Sara, es que estoy aquí en Torre Mercedes, pero no sé por dónde es y no, y entonces al final llegaron tardísimo a la entrevista porque se hicieron enredos, porque no encontraron el parqueo, porque no, entonces mejor investiguen antes dónde es si ustedes no conocen. ¿Ok? Y analice y resuelva cómo abordar situaciones que podrían ser difíciles. Durante la entrevista, desde que ingresa a la empresa, muestre confianza en sí mismo. Yo siempre les digo, lo más importante de todo eso siempre es tener confianza en sí mismo, siempre. El hecho de que ustedes vayan positivos, positivas a una entrevista,
eso les va a dar un montón de ventajas, ¿ok? Em, porque si vamos con miedo, si vamos con temores, y no, pero es que yo no tengo experiencia, y no, porque es que aquí, entonces créanme en que uno atrae las cosas buenas y atrae las cosas malas dependiendo de esa vibra que llevemos, ¿verdad? Entonces siempre es importante ser positivos, tener confianza en sí mismo para poder proyectar esto. Este segundo punto creo que queda eliminado por el COVID, ¿verdad? El salude con un apretón de manos. Ahora más bien es poner la mano para que le pongan alcohol en gel. Entonces, em, creo que este slide hay que actualizarlo porque definitivamente ya no nos estamos saludando con contacto físico. Siempre es importante manejar nuestro lenguaje verbal y corporal. Eso es sumamente importante. Y nunca hablen mal de sus trabajos anteriores, nunca hablen mal de sus ex jefes, de sus ex colegas, no hablen mal de su universidad, no hablen mal de nadie. En una entrevista no pueden llegar a quejarse como si fuera el psicólogo y es que mira que me pasó eso, es que mi jefe me maltrataba. Nada de eso ustedes tienen que mencionar en una entrevista, aunque les haya ido terrible, no lo deben mencionar, ¿ok? No se niegue a responder preguntas, no responda con dudas o con monosílabos. A veces yo llego y les pregunto, bueno, y cuénteme, Eileen, bueno, usted trabajó tantos años en el TEC y Eileen me contesta, sí. Entonces yo me quedo así como, ¿verdad? Esperando que Eileen me cuente más y solo me dijo sí. Y resulta que yo lo que esperaba era, sí, Sara, bueno, fíjese que en estos 10 años yo me desarrollé como profesora, acá pues implementé varios proyectos para los estudiantes, resulta que implementé eso, entonces ahí Eileen empieza a hablar y me empieza a contar. Entonces eso es lo que se espera en una entrevista, respuestas con desarrollo, les digo yo, respuestas con desarrollo. Nada de marcar con X, tienen que ampliar esas respuestas siempre, porque si no el reclutador lo que va a terminar haciendo es sacándoles a ustedes la información con cucharita, ¿verdad? Y de eso no se trata. Piense positivamente, concéntrese en soluciones a problemas laborales y éxitos del trabajo con ejemplos reales. Acá, otra de las preguntas que de fijo les van a hacer en una entrevista es, y bueno, cuénteme, Eileen, una situación difícil que usted tuvo que enfrentar en el trabajo y cómo la resolvió, cómo la enfrentó. Eso es otra pregunta que les van a hacer. Y los que no tienen experiencia laboral no se van a salvar de esa pregunta porque fijo les van a preguntar lo mismo y ahí ustedes tienen que dar un ejemplo, no sé, de un trabajo en grupo en la U, de un proyecto o alguna situación que ustedes tuvieron en el voluntariado. Siempre esta pregunta está presente en una entrevista, entonces por eso les recomendamos utilizar el método START. El método START, ustedes lo pueden buscar en internet, vienen videos, hay más información de este método, que es situación, tarea, acción y resultado. De esta manera, esa es la manera en la que ustedes van a explicar esa situación, ¿ok? Esa es la manera correcta de explicarla en una entrevista. Entonces, ustedes van a ir explicando la situación que ustedes tuvieron utilizando o contestando eso. Por ejemplo, la S de situación. Aquí ustedes van a explicar qué fue lo que pasó, dónde pasó, cómo pasó, cuándo, con quién. Y después la T, que es de tarea, ustedes van a explicar qué era lo que debían hacer y para qué debían hacer eso. ¿Ok? La A de acción, que fue lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, por qué lo hicieron. ¿Ok? Y la R del resultado es cuál fue el efecto, qué pasó después, cuáles indicadores modificó para que tuviera un buen resultado. ¿Ok? Esa es la manera correcta de que ustedes comenten una situación crítica de éxito. Es más, les pueden preguntar así, bueno, y cuénteme cuál ha sido la situación crítica de éxito que a usted le gustaría mencionarme, así como la mejor. Entonces, una vez la gente se queda así como, situación crítica de éxito, ¿de qué me está hablando? Y es eso, una situación difícil que al final tuvo un resultado positivo. ¿Ok? Y este método es excelente, nunca falla. Entonces, tienen que practicarlo. ¿Ok? Al finalizar la entrevista, usted puede hacer preguntas al reclutador para demostrar su interés, que no sea solo el reclutador que haga las preguntas. Entonces, ¿qué voy a preguntar acá?
Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso en el proceso? ¿Tienen alguna prueba psicométrica? ¿Para qué fecha se estima que se estaría realizando la contratación? Entonces aquí ustedes van a tener un estimado, ¿ok? De tiempo. Eviten hacer preguntas de salario. Recuerden que el reclutador es el que introduce siempre el tema del salario, ¿ok? Entonces, traten de que sea el reclutador quien introduzca este tema del salario. Entonces, no sé si hasta acá, Eileen, tenemos alguna pregunta de lo que hemos conversado. De hecho, tenemos bastantes. Ok, si quieres de una vez las vamos evacuando. Ok, precisamente en este momento estaba retomando una que tiene que ver con lo que ahorita estabas diciendo, ¿verdad? Que decía qué recomendaciones tiene sobre cuándo preguntar por pretensión salarial si uno tener claro todas las funciones del puesto, generalmente lo hacen en las primeras etapas del proceso. Bueno, acabas de responder ahí por si deseas ampliar algo. Tal vez devolviéndome un poquito en la parte de currículum vitae, Sara, y resumiendo un poco, hay unas preguntas que están relacionadas con el formato, la parte de diseño, si se pueden utilizar colores o plantillas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y si se hacen, hasta dónde, ¿verdad? ¿Qué características deben de tener? También por ahí hay algunas preguntas relacionadas con que si la persona tiene bastante experiencia, que si eso puede ser una razón suficiente para mejor utilizar 2 páginas en un currículum y no una, con el fin de que la letra no quede demasiado pequeña. También nos decían en la parte de si se tienen certificaciones o si se tiene un nivel de inglés que no es certificado, ¿cómo lo pongo? ¿Verdad? Si no tengo una certificación o qué debería de hacer con cómo indicar el idioma. Y también alguien menciona por ahí que si poner capacitaciones que haya llevado en medios virtuales, bueno, algunos tienen por ahí que sí las tienen certificadas y otros que no, sin incluirlas dentro del currículum. Son varias de las que están por ahí un poquito integradas. Ok, perfecto. Bueno, el de la expectativa salarial, ahorita vamos a ver ese tema, entonces ahí lo evacuamos. La de los formatos de currículum o plantillas de currículum es recomendable solo para diseñadores gráficos o personas que estén en el área creativa, marketing, ¿verdad? Y más que todo para diseñadores gráficos o publicistas. Sin embargo, para el resto de población se les recomienda los formatos que yo les enseñé, que son muy sobrios, sin colores, sin diseño, sin dibujitos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque normalmente se pide que sean lo más ejecutivos y lo más sobrios posible. Eso con lo de los currículums. Ahora, eso va a depender mucho, ¿verdad? De su elección, pero desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, eso es lo que recomendamos. No es que así tiene que ser, sino que es lo que nosotros les recomendamos a ustedes de acuerdo a nuestra experiencia, ¿verdad? Este, y, ay, Aileen, ya se me olvidaron las otras preguntas. Tal vez si me ayudas ahí. Tranquila, no te preocupes, es que te lancé varias. Sí, Alguien recuerdo nos lo de la expectativa salarial, que ahorita lo vamos sí. a ver, lo de los currículos, lo de las certificaciones, si se ponían o no se ponían. Ajá, sí, sí, Sí se sí. ponen. Unos dicen que sí las tienen, ¿verdad? Certificaciones sean presenciales o online, ¿verdad? Y otros dicen, por ejemplo, si tengo un dominio de algo, como por ejemplo idioma, pero no tengo certificado, ¿cómo lo presento? No hay problema, lo pueden poner, sí, por ejemplo, si es un idioma y ustedes lo aprendieron de forma empírica, al final las empresas nunca piden las certificaciones ni los cursos, les hacen la prueba. O sea, yo voy a ver si Aileen habla inglés. O sea, yo le voy a hacer la prueba y la voy a llamar y le voy a hablar inglés. Entonces, al final que ustedes puedan demostrarlo, que hablan el idioma o que tienen un Excel avanzado, esas pruebas normalmente se las hacen, entonces no es necesario el título, puede ser que ustedes lo aprendieron de forma empírica y si ustedes lo saben, lo van a comprobar en las pruebas que les hagan la empresa, entonces sí es importante ponerlo en el currículum aunque no tengan una certificación. Ujú. Alguien decía por ahí también sobre el tema de la extensión del currículum cuando se tiene más experiencia, que si lo hago pequeñito para meterlo en una página o es mejor llevarse 2 páginas. Dos páginas es lo ideal para la gente que tiene mucha experiencia. Y en 2 páginas, pues ahí traten de meter toda la información. Por ejemplo, ya los currículums que son de 3 páginas son de directores, de CEOs, ¿verdad? De gente con mucha trayectoria y que normalmente sí
se llevan a 3 páginas, pero ya una persona con mucha experiencia laboral. Ay, gracias, Sara. Otras dos tendencias que hay en las preguntas es que unos dicen, prioritariamente los que están estudiando, ¿verdad? Por finalizar, que si en realidad me interesa participar en una oferta, pero dice que requiere de 1 o 2 años de experiencia, ¿me recomiendan o no optar por la vacante sabiendo que es un requisito que no estoy cumpliendo, ¿verdad? Y por otro lado, algunos dicen, si estoy sobrecalificado para el perfil de un puesto en el que quiero participar, por ejemplo, si tengo un posgrado, debería de indicar, ¿verdad?, las características que me ponen en evidencia, por decirlo de alguna manera, mi sobrecalificación, o participo y solamente pongo los requisitos que Sí, cumplen. no, nada más participan y pongan los requisitos que ustedes ya tienen. O sea, no hay ningún problema que tengan más títulos o que tengan más experiencias. Ustedes pueden aplicar y ya en la entrevista, pues el reclutador pues irá evaluando, ¿verdad? Lo que tiene que evaluar en la entrevista para ver si es un candidato para ese puesto. Y los que tienen muy poca experiencia laboral y si te están pidiendo 3 años, 4 años, pues yo siempre recomiendo, traten de aplicar si ustedes tienen el perfil, ¿verdad? Porque probablemente no te vayan a llamar. Muchas veces en los anuncios de empleo ponen indispensable, ¿verdad? O ponen requerido, ¿verdad? Entonces, si ponen requerido los 3 años, los 4 años, y yo no los tengo, es mejor buscar puestos un poquito más junior o que las empresas estén más abiertas a que sean puestos entry level o puestos junior o puestos donde no se necesite experiencia laboral. También tenemos varias que están, digamos, relacionadas con el artículo 404 Código de Trabajo, ¿verdad?, sobre el tema de discriminación con relación a la reforma procesal laboral. Por ahí alguien preguntaba, o varias personas compartían la pregunta de qué hago con la foto, ¿verdad? Porque como usted está asumiendo que no se debe, pero que consideran que algunas empresas podrían hasta excluirlos por el hecho de no ponerla. Y eso en cuanto a la parte del currículum. Y con relación a la entrevista, cómo comportarse si usted está siendo entrevistado y el entrevistador le hace preguntas indebidas con relación a los elementos discriminatorios, como por ejemplo, ¿cuál es su estado civil? ¿Está usted casado? ¿Cuándo va a tener hijos? Cosas como estas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer ante preguntas indebidas en este parte de un entrevistador? Y en este caso, bueno, con respecto a la foto, ya, y bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo se encargó de capacitar a la mayoría de las empresas, ¿verdad? En cuanto a la nueva ley procesal laboral, y ya las empresas saben que pueden recibir hasta una demanda millonaria, ¿verdad? Por discriminación, ¿verdad? Entonces, no deberían los reclutadores, inclusive, este, hacer este tipo de preguntas, porque se están metiendo en un gran problema, inclusive ya dentro de esa nueva ley procesal laboral se colocó inclusive el candidato puede demandar a la persona, ni siquiera a la empresa, sino a la persona por hacer ese tipo de preguntas. Entonces, yo creo que ya eso está bastante concientizado, sin embargo, nunca falta, ¿verdad?, alguna empresa o alguna persona que cometa ese tipo de errores de preguntar cosas de índole personal. Sin embargo, muchas veces hasta se da de forma natural. El mismo candidato pues quiere expresar algo personal relacionado a sus hijos, relacionados ¿verdad? O algo, su esposo, aquí y allá, y pues y se da de forma natural y no pasa nada porque el candidato lo quiere mencionar en la entrevista, ¿verdad? O se dio la conversación para poderlo mencionar. Pero no deberían preguntarte, no deberían pedirte la foto. ¿Ok? Si reciben alguna pregunta incómoda relacionada a la parte personal, ustedes están en todo su derecho de mencionarlo y decirlo con todo el respeto. Bueno, disculpe con todo respeto, yo tengo el conocimiento que en la nueva ley procesal laboral, pues este tipo de información no se debe requerir o no se debe hablar en una entrevista y prefiero reservarme la información, siempre con el respeto que el reclutador se merece y el respeto que ustedes también se merecen, poderlo expresar. Ahora, si ustedes no se sienten eh, ofendidos con esa pregunta y ustedes quieren compartirla, todo bien, pero ya las empresas, los reclutadores están más que enterados de que eso es un tema delicado, ¿verdad? El tema de la discriminación y el tema de hacer preguntas personales y mucho menos jamás preguntarle a una mujer que cuando piensa tener hijos, eso jamás, ¿verdad? Entonces, es pues un trabajo que se ha venido haciendo bastante duro con las empresas de que puedan entender este punto y ya se han dado muchísimos casos de denuncias
y situaciones complejas con respecto a esto. Es un tema bastante delicado. Ujú. ¿Sí? Y te adelanto por ahí a lo que ya vas a mencionar, con relación a la parte salarial, ahí están las preguntas, ¿verdad? Ya antes mencionaste que en realidad no debe ser el entrevistado quien aborde el tema, sino el entrevistador, pero las otras preguntas están en función de qué responder si me preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa? Con relación a que se sabe que hay un mínimo a nivel de salarios que el gobierno establece, pero tal vez no se tiene muy claro qué responder en ese sentido, ¿verdad? Y la otra Ujú. es dependiendo de qué responder, si yo sí sé lo que yo estaría dispuesto, pero sé que en el mercado laboral la situación está muy competitiva. O sea, respondo lo que yo realmente estoy dispuesto o digamos que me ajusto un poco a la condición de mercado para tratar de no quedar excluido de una vez. Ok, perfecto. Con respecto a eso, bueno, ahí hay unas palabras mágicas que yo les voy a enseñar para que no los vayan a descartar por eso. ¿Cuál es su expectativa salarial? Bueno, la gran pregunta, ¿verdad? Podemos tener varios planes. En caso de que ya estemos trabajando y yo diga, bueno, ya lo que estoy ganando no me está alcanzando o quiero, no sé, sacar una maestría y no me alcanza lo que estoy ganando, quiero mejorar mi salario. Normalmente cuando queremos mejorar el salario, siempre se les recomienda a las personas no pedir más del 30% de lo que está ganando actualmente, porque muchas veces están ganando, no sé qué, estoy ganando 500.000 colones, por darles un ejemplo, y entonces, porque normalmente el reclutador les pide lo que están ganando actualmente, cuál es su expectativa salarial, y, perdón, cuál es su condición actual de salario, ¿verdad? ¿Cuál es su paquete de compensación? Y cuál es su expectativa salarial. Y muchas veces dicen, bueno, actualmente estoy ganando 500.000 colones y mi expectativa salarial son 2 millones. Entonces, no calza una cosa con otra. No podemos pedir tantísimo ni más del 100% de lo que ya estamos ganando. ¿Por qué? Porque ese salario se va a ir construyendo con el tiempo de acuerdo a los aumentos que vamos teniendo y a ese avance de carrera, ¿verdad? Y a esos ascensos en los puestos en los que vamos avanzando. Entonces, se recomienda no pedir más del 30%, ¿ok? En el caso de mejorar lo que estoy ganando actualmente. En el caso, en el plan B de mantener, muchas veces es porque quiero aprender otras cosas, quiero aprender de otra industria y por eso quiero hacer el cambio y el salario que tengo actualmente, estoy bien con ese salario y lo que quiero es cambiar de ambiente, lo que quiero es cambiar de trabajo para aprender nuevas cosas. Entonces, ese puede ser un plan. El plan C, reducir. ¿Por qué reducir? Porque muchas empresas tienen un paquete de compensación que no solamente es el salario, puede ser que tengan comedor subvencionado, puede ser que tengan transporte, tienen una membresía con un gimnasio y bueno, un sinfín de beneficios que ahora tienen las empresas. Entonces, eso viene a balancear un poco cuál va a ser mi expectativa y puede ser que lo que yo esté ganando ahorita, estoy dispuesta a disminuirlo un poco porque esos beneficios vienen a nivelar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pagar almuerzo, porque no tengo que pagar transporte y tengo estos beneficios. Entonces eso puede ser un plan C, ¿ok? Y el plan D siempre es importante tener un mínimo negociable. ¿Qué pasa con las personas que nunca han pedido, o sea, que nunca han tenido un salario, que nunca han trabajado? Eso va a depender mucho de tu título. em, pero normalmente siempre yo les recomiendo ir a revisar los salarios mínimos de ley que están en internet, que se actualizan cada 6 meses, del Ministerio de Trabajo, para ver más o menos cuánto gana mi título, ¿verdad? O sea, si yo soy bachiller en X, cuánto es ese monto, y no significa que la empresa me tenga que pagar ese monto, porque eso va a depender mucho. Si ustedes aplican al sector público, eh, sí les van a pagar su título obligatoriamente, pero si aplican al sector privado, eso va a depender mucho al criterio, a las políticas, a las bandas salariales que tenga la empresa y a los requisitos que esté pidiendo esa empresa para ese puesto, ¿ok? Entonces puede ser que estén contratando un ingeniero junior, pero no precisamente piden que el ingeniero esté graduado y resulta que ustedes están dispuestos a aplicar por la experiencia, pero ya están graduados. Entonces puede ser que el bachiller en ingeniería, la licenciatura esté
en el salario mínimo de ley están como en 680.000, creo, una cosa así. Pero a ese ingeniero junior le pagan 550.000 colones y no piden experiencia y perfecto para mí porque me acabo de graduar. Entonces, eso va a depender mucho de sus intereses y a que ustedes estén dispuestos. Entonces, puede ser que este ingeniero junior va a aplicar y quiere por ganar experiencia, no le van a pagar ese salario mínimo porque la empresa no estaba pidiendo que la persona estuviera graduada, simplemente un estudiante avanzado en ingeniería industrial. Entonces, hay un montón de casos de esos. Entonces, la persona entra con ese salario, empieza a ganar experiencia y poco a poco ahí sí va avanzando en la empresa y ya adquiere experiencia para aplicar a otros puestos, ¿ok? Entonces eso va a ser muy subjetivo, sin embargo, normalmente, por ejemplo, un puesto entry level, que es un puesto de entrada en las empresas, como analistas, como asistentes en la parte administrativa, normalmente en una empresa transnacional anda entre 450.000 colones y 550.000 colones, ¿ok? En las empresas transnacionales, un puesto entry level y a partir de ahí ustedes empiezan a adquirir experiencia y poco a poco empiezan a ganar un poquito más. Pero como les digo, eso va a depender de la empresa, va a depender de las bandas salariales, va a depender mucho de lo que ustedes como profesionales, en qué etapa como profesionales están, ¿verdad? Si tienen o no tienen experiencia, pero bueno, ahí están como eso. Y las palabras mágicas que yo les iba a, que yo les dije al principio es, estoy dispuesta a negociar. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo. Y digamos que yo esté ganando, no sé, 500.000 colones, 600.000 colones, y yo me quiera pasar de trabajo y voy a una entrevista, digo que estoy ganando 600.000 colones, y la vacante, bueno, y me preguntan mi expectativa, entonces yo digo, bueno, en este caso, bueno, yo estoy ganando 600.000 colones, mi expectativa es de 750.000 colones. Sin embargo, estoy dispuesta a negociar porque para mí lo más importante es poder adquirir experiencia, tener la oportunidad de estar en una empresa como esta, que me interesa muchísimo. Y además de eso, pues también me gustaría saber mucho cuáles son esos beneficios adicionales que tiene la empresa. Y con respecto a eso, pues estoy muy abierta a negociar y pues, ver cuál es el presupuesto que tiene la empresa para este puesto. Y así yo no me cierro las puertas diciendo que si no me pagan menos de 750.000, yo no voy a aceptar, ¿ok? Entonces, no se cierren las puertas diciendo que eso y punto, sino que las palabras mágicas, estoy dispuesta a negociar, estoy dispuesta a evaluar, estoy dispuesta a conocer un poco más de la empresa para evaluar cuál es la oferta, etcétera. Entonces, en esa parte tenemos que tener mucha delicadeza en siempre mencionar esas palabras mágicas, ¿ok? Después de la entrevista, envío un correo electrónico el día posterior a la entrevista, agradeciendo el tiempo del reclutador. Muchas gracias, Sara. Me gustó mucho poder compartir con usted. Gracias por la oportunidad. Quedo muy atenta a los siguientes pasos, ¿verdad? Si posterior a la entrevista continúa interesado, manifieste su agradecimiento e interés, era lo que les mencionaba. Si desiste del proceso, porque puede ser que en la entrevista ustedes se dieron cuenta que no, esa no es la empresa, no, no es lo que yo andaba buscando, no hace clic conmigo, etcétera, ustedes avisen que no van a seguir en el proceso y si pudieran recomendar a alguien, sería genial, ¿verdad? Un colega, un compañero, una persona que usted diga, mira, esta persona puede ser que le interese o que les sirva este puesto, entonces ustedes quedan súper altísimos recomendando a alguien en el caso que ustedes digan, no, ya pues no, ¿verdad? No voy a seguir, ¿ok? Es importante tener el parámetro de tiempo que le da el reclutador. Si el reclutador le dijo, bueno, en 15 días te estoy dando noticias, o la otra semana te estoy contactando para las pruebas psicométricas, entonces ustedes esperan el tiempo que el reclutador les da. Si después de ese tiempo el reclutador no aparece y nunca les dijo nada, manden un correo de seguimiento, ¿ok? Si después de un mes no tienen noticia, puedes escribir un segundo correo manifestando el interés, ¿ok? Eso es súper importante. Acá, así como súper rápido, ya para ir finalizando, recomendaciones para una entrevista virtual. Es importante que ustedes se vistan como si fueran para una entrevista presencial, ¿ok? Sí, nos ha pasado que la gente se conecta,
en pijamas o con, ¿verdad? O parecen pijamas tal vez, si no son pijamas, pero traten de verse ejecutivos, traten de tener una apariencia presentable, ¿verdad? Evita hacer la entrevista en un lugar de alto tránsito de ruido, a veces estamos en la entrevista y por allá está el perro ladrando, y por otro lado está el bebé llorando, y por otro lado le gritó la mamá que recogiera el cuarto. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que avisar a su familia, bueno, o las personas con las que ustedes viven. Voy para una entrevista, me voy a encerrar en mi cuarto, no quiero ser interrumpido, porque, etcétera. Entonces, es importante siempre estar en un espacio donde no vayan a ser interrumpidos, ¿ok? Adecúese al sistema o software que la empresa le haya definido. Traten de descargar antes si es, como les digo, ahora existen un montón de medios por los cuales ustedes pueden conectarse a una entrevista y es importante que corroboren si ustedes tienen descargado ese sistema, ¿ok? Previamente. Haz una prueba de sonido previamente, de cámara, siempre hay que poner la cámara, siempre. Traten de estar en un lugar donde tengan luz, donde se les vea bien la cara, donde ustedes puedan mover las manos y que se vea para que ustedes puedan transmitir buena energía en la entrevista. Ahora cuesta más, virtualmente cuesta un poquito más tener como esa conexión con el reclutador porque es virtual, entonces sí es importante que ustedes proyecten energía, muevan las manos, hagan acercamientos a la cámara y eso les va a ayudar mucho a proyectar su energía. Conéctese 10 minutos antes, como les mencionaba anteriormente, si pueden 15, mejor. Pongan la cámara y manténgala encendida a no ser que la empresa indique lo contrario. Esto le ayudará a captar la atención con mayor facilidad. ¿Ok? Es súper importante que si tienen algún inconveniente, tanto en una entrevista presencial como en una entrevista virtual, que van tarde, que hubo un choque, que el bus se quedó varado, lo que sea, tienen que avisar, ¿ok? Porque si pasan estas cosas, ¿verdad? Son cosas que se salen de las manos. Avisen para que ustedes demuestren su interés, ¿ok? No van a llamar media hora después diciendo que no pudieron llegar, ¿ok? Porque ya dejaron al reclutador plantado y ya prácticamente generaron una mala imagen. Si ustedes tuvieron una situación, llaman. Sara, qué pena, mire, acabo de chocar, me chocaron acá en la carretera, yo estoy muy interesada en esta entrevista, quisiera saber si podemos reprogramar, ¿ok? O mire que se cerró la calle, que hay no sé qué, me puede atender más tarde, podemos reprogramar. Entonces, he ahí la importancia de contar con el teléfono del reclutador y el nombre del reclutador, para que ustedes puedan llamar de inmediato antes de la hora establecida de la entrevista. ¿Ok? Entonces ya con eso finalizo. Espero que esta información haya sido de mucho interés y de mucha utilidad, más que todo para cada uno de ustedes. Por ahí les dejo mi LinkedIn, me pueden enviar invitación, me pueden buscar como Sara Quesada Solano. Ahí está mi correo en caso de que ustedes también quieran compartir su currículum conmigo. Están las redes donde ustedes pueden ver oportunidades laborales también. Joven 360 Costa Rica en Facebook, Joven 360 CR en Instagram. Síganos, vean lo que estamos publicando, información de valor. Búsquenos en LinkedIn también con esas mismas direcciones. Joven 360 sale un LinkedIn regional y Search Latinoamérica sale un link regional. Ahí siempre estamos compartiendo las vacantes, entonces de verdad que para mí ha sido un placer compartir con ustedes, aunque no los puedo ver. A mí me encantaba cuando podía dar las charlas y podía interactuar con la gente y ahora es súper extraño para mí, pero de igual manera lo hago con todo el amor y con todo el gusto, porque yo sé que esta información siempre es valiosa para las personas que están iniciando la búsqueda, ¿verdad? Más en este momento de crisis. No sé, profe, si tenemos ya las últimas preguntas para ir cerrando. Sí, Sara, muchas gracias. Por acá tenemos una que nos dice cuáles son las mejores herramientas en el mercado gratuitas para identificar habilidades blandas. Es que realmente no hay como una herramienta como tal, o sea, las habilidades blandas normalmente son las habilidades que traes ya pues natas, ¿verdad? Trabajo en equipo, liderazgo y eso lo vas a identificar de acuerdo a tu personalidad, ¿verdad? Eso es de acuerdo a cada persona, o sea, no hay un test
tal vez pruebas psicométricas que puedan identificar ciertas habilidades, pero realmente tienes que poder identificar esas habilidades, inclusive con los profesores que ya te conocen, con tu misma familia, con compañeros que han identificado ciertas habilidades blandas en vos, pero no existe así como una herramienta como tal que te diga cuáles son tus habilidades blandas. Como te digo, podrían ser pruebas psicométricas, sin embargo, pues inclusive nosotros tenemos una plataforma que se llama Thomas International. Yo te podría mandar la información de este servicio y eso le ayuda mucho a la gente a identificar cuáles son sus habilidades blandas. Entonces ahí me puedes escribir un correo y con mucho gusto te mando esta información. ¿Okay? No sé si tendremos Ok. otra pregunta. Por ahí nos preguntaban que a la hora de enviar el currículum vitae si debe ir las certificaciones o las copias de los títulos correspondientes a lo que se está incluyendo en el currículum. Y sigue aplicando la inclusión de referencias dentro del currículum. Bueno, primero. Okay. Ok, sí, en este caso, bueno, las referencias yo aconsejo no colocarlas para que sea más bien como una señal para ustedes saber si están avanzando o no en el proceso y para no hacer el currículum muy largo también. Entonces, en el momento en que ya ustedes les piden en un proceso de reclutamiento las referencias laborales, eso quiere decir que ustedes están avanzando en ese proceso y es un indicador. Entonces yo les aconsejo, y además de eso, que entonces ya ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con esa persona que van a colocar como referencia y decirle, mira, estoy participando, y le hablan de una vez específicamente de cuál empresa les va a contactar y les va a llamar para que estén preparados. Entonces es como mucho mejor de esa manera. Y con respecto a enviar títulos y todo esto, no de primera entrada, traten de mandar solo la hoja de vida, ¿verdad? El currículum, y ya en el proceso, conforme ustedes vayan avanzando, les van a ir pidiendo títulos y documentación necesaria, ¿verdad? Que la hoja de secuencia, que todas esas cosas, y eso también va a ser un indicador que ustedes están avanzando en el proceso. Tengo dos más, bueno, son bastantes, pero dos aquí que están un poquito resumidas. Nos preguntan que con respecto a la antigüedad de las capacitaciones, si deberíamos de considerar un mínimo al momento de ponerlas o hay otras consideraciones que se deben de tener en cuenta, por ejemplo, una capacitación de más de 5 o 8 años. Y Sí, yo diría que tal vez las más recientes, ¿ok? Las que están más acorde al mercado, ¿verdad? De lo que ahorita está exigiendo el mercado de acuerdo a tu área. Pero sí yo diría que las más recientes, tal vez de 4 años, 3 años atrás, y que tengan que ver mucho con el puesto al cual estés aplicando, porque sí, muchas personas que ya tienen mucha trayectoria, hicieron tal vez un curso, ¿verdad? Y que tal vez ya eso está desactualizado, entonces creo que sería como lo más actual en cuanto a certificaciones. Tenemos una por acá un poquito relacionada con algo que ya habíamos mencionado, que ya vos contestaste, Sara, con respecto a la sobrecalificación. Y es una pregunta que está contextualizada en precisamente la situación actual, ¿verdad? Que hay muchas personas que se están quedando sin empleo y que están quedando, digamos, como sobrecalificadas porque obviamente las personas están buscando cualquier tipo de oportunidad. Vos nos decías anteriormente que perfectamente se puede ajustar el currículum con relación a los requisitos que el puesto requiere, ¿verdad? Pero bueno, se mencionaba por ahí que a la hora de la entrevista pues va a quedar en evidencia probablemente la información adicional que quizá no se incluyó en el currículum. Entonces, ¿cómo manejar un poco esa situación, ¿verdad? Si lo pongo o no lo pongo de una vez o cómo lo manejo en la entrevista, para que no se vea como que fue que oculté información, ¿verdad? Ujú. Y la Yo otra, aconsejo, ajá, tal vez sí, para contestar esa primera, yo sí, aconsejo siempre colocar la información y no ocultarla, ¿verdad? Porque es mejor siempre ser totalmente transparente y en el momento en que te llamen o que vas a una entrevista, explicas, ¿verdad? Que estás totalmente, no sé, es que, y eso va a depender del caso, ¿verdad? Porque, bueno, puedo poner un ejemplo de una persona que ya fue gerente y está aplicando a un puesto de analista senior, por ejemplo, y ya fue team lead o ya fue, ¿verdad? Un puesto mayor. Entonces, esa persona tiene que explicar, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, Sara y mucha gente, yo he entrevistado a mucha gente así, yo estoy dispuesto a empezar de cero, yo estoy dispuesto a aprender, a comprometerme con la empresa y a partir de ahí empezar a crecer, ¿verdad? Porque tal vez inclusive lo que estaba ganando antes como team lead es muy similar a lo que está, a lo que es el puesto ahorita de senior, porque eso va a depender de la empresa y del salario que esté ofreciendo la empresa.
Entonces, eso va a depender mucho del caso, pero siempre es importante explicarlo, ¿verdad? Expresarlo en la entrevista o en la llamada telefónica, pero no dejar de ponerlo en el currículum, porque ya en el momento en que llegas y lo explicas y no está en el currículum, genera dudas al reclutador, ¿verdad? Como genera como, ¿y por qué no lo puso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Entonces, mejor siempre poner toda la información en el currículum. ¿Sí? Y otra está relacionada con algo que también ya se mencionó, pero lo preguntan como desde un enfoque comparativo. Anteriormente mencionábamos que cuando los entrevistadores hacen preguntas incómodas, ¿verdad? Vos no mencionabas la posibilidad de plantear que se conoce, bueno, de manera respetuosa, ¿verdad? Que se conoce que podrían estarse incurriendo en algún tipo de información que quizá no sea la más conveniente para tratar en la entrevista por aspectos que podrían considerarse discriminatorios, ¿verdad? Y enfocarse pues más a los requisitos correspondientes al puesto. Pero nos decía alguien por ahí que, bueno, igual yo también lo he escuchado en otras recomendaciones, que nunca evite contestar una pregunta porque puede ser una razón para que no lo contraten, ¿verdad? Entonces, como que nos ponen ahí Y es que depende de la pregunta que sea, ah, ¿verdad? sí. Porque si, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿verdad? Esa pregunta que temen las mujeres, ¿verdad? Que, ¿cuándo pensás tener hijos? Eh, para mí es una pregunta un poco grosera o ofensiva, digamos, y tal vez para otra persona no lo sea. Entonces, en mi caso, yo diría lo que yo les recomendé, o sea, no, quisiera no mencionar este tema, verás que no es un tema con el cual me siento cómoda conversando. Te agradecería que podamos avanzar en la siguiente pregunta, siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y tratando de no decir nada grosero, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Si es una pregunta en la cual usted no se siente incómodo, no se siente incómoda al responder, la puede responder. Eso va a depender mucho de la pregunta y de la persona, ¿verdad? Porque eso depende mucho de la personalidad de cada quien. Pero no es que no vas a responder la pregunta y te vas a quedar callado, sino que más bien vas a explicar que no te sentís cómoda respondiendo esa pregunta de forma cordial. Es como lo que yo, ¿verdad? No es como que no voy a decir nada y me voy a quedar callado, no, sino que voy a explicar el por qué no me siento cómoda, ¿verdad? O que no me siento cómoda respondiendo, que podríamos avanzar a la siguiente pregunta. ¿Sí? Sara, pues por aquí tenemos una lista de una serie de preguntas individualizadas, pero creo que la mayoría ya integradas al menos se han abordado. Vamos a tratar de enviar, bueno, ya he respondido varias directamente acá en el webinar a partir de lo que se ha ido comentando en el transcurso de la conferencia. Igualmente estaremos tratando de enviar las respuestas a las personas que nos han estado consultando. Perfecto. De esta manera, pues entonces, más bien agradecerte de parte del tecnológico, ¿verdad? Nuestra Escuela de Administración de Empresas, o nuestra Cátedra de Talento Humano, por el aporte tan valioso que nos estás dando con compartir tu experiencia precisamente en este tipo de procesos que es tu día a día precisamente. Y Ujú. súper importante y valioso para toda persona que esté en búsqueda de trabajo, pero particularmente para los que será su primera vez, ¿verdad? Como son estudiantes universitarios o que apenas han desempeñado tal vez solamente un puesto. Igualmente para quienes quizá han perdido un empleo después de mucho tiempo de tenerlo, ¿verdad? Y quizá ya están un poquito más desactualizados con relación o han perdido ya la práctica en ese tipo de experiencias, ¿verdad? De cómo llegar de nuevo a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Cuando ya pasé por esas etapas y pensé que ya no tendría que volver a estar en esa silla, ¿verdad? Del entrevistado. Pero no, muchísimas gracias de parte nuestra, como te decía, Sara, también en nombre del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, el CETEC, y nuestra Escuela de Administración de Empresas, súper agradecidos. Muchas gracias por darnos todos tus contactos y ponerte a la disposición de las personas que nos están escuchando y que están participando. Les recuerdo, algunos estaban preguntándonos por ahí, la conferencia va a quedar grabada, bueno, está siendo grabada y va a quedar disponible en el sitio de YouTube del Centro de Transferencia y se les estará haciendo llegar igualmente al medio donde ustedes hicieron la inscripción correspondiente. De forma que entonces les agradecemos mucho a todos su participación, esperamos se hayan cumplido con las expectativas, cosa que no dudo realmente, y muchísimas gracias a Sara por esta participación y su colaboración, que no solamente lo está haciendo en esta ocasión, sino ya en varias ocasiones con nosotros en el tecnológico, en los diferentes campus, tanto central como algunos de los regionales como el de San Carlos. Muchísimas gracias, Sara, en nombre de todos nuestros colegas y del Centro de Transferencia. Con muchísimo gusto y un placer, de verdad, siempre para servirles. Que tengan muy bonito fin de semana, que descansen y desearles muchos éxitos en la búsqueda de empleo. Muchas gracias, Sara. A todos, Gracias. y recuerden quedarnos en casa.
Así es. Feliz tarde. Chao.